Ya. Entonces, muy buenas tardes, chiquillos. Ahora que ya hay más gente, podemos partir sin ningún problema, ¿ok? Bueno, en esta clase voy a ver un tema que parece que hubo algunas confusiones y por lo cual amerita que lo aclaremos porque revisé sus trabajos. O sea, no es la nota 100% en definitiva, pero es como 85-88% probable que la nota sea esta, ¿ok? Hasta ahora, al final de la clase, les voy a mandar este Excel con lo que veamos hoy día y la primera viñeta de sus notas, si se dan cuenta, la nota más baja, si no mal recuerdo, era 5.3 por ahí. Entonces, no, 5.5. Entonces, si se dan cuenta, las notas malas no están tan re buenas. Así que es señal de que han estudiado, de que lo hicieron a conciencia y los felicito. Esa es buena señal, ¿ok? En esta clase voy a explicar un poquito esto porque yo cuando les mandé el correo, yo les mandé esto y les dije, ojo, los pasos están. Mira, si lo voy a enviar al final de la clase ya, pero solo porque me simpatizas, Yamina y Nicolás. Entonces ahí están más o menos y como les reitero, las van a tener al final de la clase. Así que no hay problema con la situación, ¿vale? Eso. Y a petición de la... y eso también fue a petición de la alumna Paula, si no me equivoco, fue la que me había preguntado cuándo las iba a tener lista. Hizo un trabajo atómico, si se dio cuenta. Ahí las tuvimos al tiro. Ahora, Sí, fui yo. Muchas gracias. muy bien, Paula. Un like para ti. Entonces, volviendo al tema, yo cuando les mandé esto se supone que es un modelo que no era obligación que lo hicieran, algunos lo hicieron, otros no, pero este modelo me ha ayudado mucho a la hora de establecer qué cosas yo iba a hacer como actividades de auditoría, cosa que me servía mucho, y también me ayudaba a saber cuántas horas tenía destinado a cada cargo y cuál era el valor del servicio, ¿ok? No les bajé nota porque algunos lo llegaron y lo pegaron tal cual, porque la verdad que si yo no les di la indicación así de que la forma importaba, daba lo mismo. Pero algunos se dieron cuenta de que se supone que los pasos están en desorden y otros simplemente no se dieron cuenta de entonces hay fases en las cuales era raro que cierto tipo tuviera unas X horas definidas, ¿vale? Entonces me explico. Todo esto está en desorden y lo otro es que acá salen horas estimadas, pero no es necesario de que, por ejemplo, se supone que claro, que yo, o sea, no es obligatorio de que todos tengan la misma distribución de horas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, este punto o esa actividad que era la comprensión del proceso de compras, proveedores, pagos, etcétera, tenía que durar 40 horas y se supone que las 40 horas tienen que ir distribuidos en los 5 cargos. No es necesario de que todos los cargos tengan participación, ¿ok? Porque eso también lo habíamos mencionado en algún momento. Y lo otro es que cuando yo hablo de asistente, vale decir que es el cargo de asistente, no es necesariamente un integrante del equipo, ¿vale? Porque no era necesario que ustedes como integrantes se hicieran partícipes de este proceso en sí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Primero que todo, esto lo vamos a ordenar y segundo, vamos a ver como una propuesta de distribución de horas, ¿vale? Lamentablemente yo esto lo tenía resuelto completo, pero se me borró. Así que lo voy a desarrollar con ustedes nomás. Bien. ¿Cómo se hace esto? Recuerden que la fase de auditoría o el proceso de auditoría son 3 partes, de lo cual primero tenemos la planificación, segundo tenemos la ejecución, tercero tenemos la finalización informe. ¿Ok? Eh, entendiendo esa lógica, esto se ordena de diferentes maneras y se entiende que, por ejemplo, de todo esto, el primer paso de la planificación era el entendimiento del contexto general de la empresa, por lo cual, por esa lógica, lo pusimos como primero acá, ¿vale? Ahora,
yo les voy a dar una pequeña orientación de cómo lo podríamos hacer para que se entienda y ahí vamos a ver si se capta bien. Yo les aconsejo primero al lado que pongan si es planificación, ejecución o finalización. Y una vez que veamos ya esa segregación bien, ahí vamos a ver cómo se ordena, ¿vale? Primero, acá me entregan un punto que se llama comprensión del proceso de compra, proveedores y pagos. ¿En qué consiste eso? Acá esto es una auditoría de control interno y la empresa está viendo cómo funciona el proceso de compras. El auditor está viendo cómo se realiza o está comprendiendo de qué manera esta empresa, este cliente, desarrolla el proceso de compras, ¿ok? Está comprendiendo. ¿De qué manera se comprende? Entrevistándome con la gente, yendo, observando, haciendo encuestas, haciendo entrevistas. ¿En qué fase de la auditoría estoy yo? ¿Estoy en planificación, en ejecución o en informe o finalización con ese punto? Planificación. ¿Segura? ¿Segura? Recuerda que acá yo no estoy planificando, o sea, recuerda que acá yo estoy viendo, Entiendo que es ejecución. Mira, recuerden que acá yo lo que estoy haciendo es simplemente evaluar o observar cómo funciona esto, ¿ok? Se entiende que si yo estoy observando y comprendiendo cómo funciona el proceso, significa que yo ya acepté al cliente, firmamos contratos, establecimos cuántas horas nos vamos a demorar, hice todo eso, estoy ejecutando acá. Por lo cual, si yo ando entendiendo esto, estoy comprendiendo el proceso, y significa que yo estoy participando de manera activa, por lo cual eso debería ser ejecución, ¿ok? Entonces, esto es ejecución. Lo vamos a poner con una E para que se entienda. ¿Alguna duda con ello? ¿Alguna duda, people? Ya. Entonces, segundo punto. Acá me dicen comprensión del proceso de existencia. ¿Qué creen que es? Con lo que ya hemos hablado. People. Debe ser igual de ejecución. Exactamente, exactamente, porque yo estoy comprendiendo en la fase previa a la evaluación, ¿ok? Supone que en la comprensión yo observo cómo funciona el proceso y una vez que lo comprendo lo evalúo. Vale decir, esto es entender cómo funciona para después decir si está bien o mal. Ese punto. Comprensión del proceso de venta, misma lógica, ejecución. Comprensión del sistema contable, mismo caso, ejecución. Entendimiento de la empresa fue el spoiler que les tiramos, que era la primera fase del proceso, por lo cual es planificación, porque primero es planificación. Tenemos luego entrega de propuestas de servicios profesionales y valor del servicio. Acá lo que yo estoy haciendo es decirle al cliente, mira, lo que vamos a hacer es esto y esto tiene este monto. ¿Qué creen que es? Planificación, muy bien. Estimación de horas. Es lo que ustedes hicieron en el trabajo y es esta fase. Cuando yo digo, me voy a demorar 40 horas, creo, separado en ta. Eso es este punto. Estimación de horas de trabajo y valorización del servicio. ¿Qué creen que es esto? ¿En qué fase del proceso quieren que va? Exactamente. Planificación. Muy bien. ¿No es que son los más auditores? Me enorgullecen. Luego tenemos evaluación de intervención de especialista. Este punto se supone que es cuando yo entiendo el negocio, lo comprendo súper bien y yo veo si este negocio necesita que yo contrate como auditor a un especialista que me ayude o que me apoye en ciertos procedimientos especiales. Me explico. Imagínense, por ejemplo,
que yo tenga que auditar una compañía de seguro. Ustedes saben que los seguros tienen ciertos temas matemáticos de provisiones especiales. Las provisiones se calculan con cálculo actuarial, que es como cálculo avanzado, y el auditor, estamos claros que con suerte sabemos hasta cálculo integral o ecuaciones diferenciales a lo mucho y al nivel básico, no al nivel de matemático, porque no nos compete. Entonces, por ejemplo, sería una buena opción contratar a un auditor, o sea, a un ingeniero matemático para esto. Por ejemplo, imagínense que yo me toque auditar una empresa ganadera y resulta que yo tengo que contratar a alguien experto que se encargue de valorizar a los animales para ver si realmente el valor razonable es eso o no. Se supone que eso es el tema especial. ¿A qué fase del proceso corresponde? Planificación. También, exactamente. Porque acá se entiende que yo veo si lo necesito y se entiende que si lo necesito, tengo que presupuestar cuánto voy a gastar en él y cuánto le voy a cobrar al cliente por esta gracia. Entonces sí, es parte de la planificación. Tenemos evaluación del control interno de pagos. Se supone que primero yo comprendo el proceso, luego evalúo si el proceso está bien o mal, con lo cual eso es ejecución, ejecución también, ejecución también, ejecución, firma de acta o declaración de independencia. Esta es la carta que yo le entrego al equipo de auditoría y le digo, equipo, si firman esto se entienden que no pueden divulgar nada de lo que vean acá con sus familias, con nada, y aparte de eso, se entiende que ustedes se comprometen a que no hay conflictos de intereses con la empresa. Por ejemplo, yo no soy accionista de esta empresa, no tengo familiares que trabajen acá, etc. Eso, ¿en qué parte creen que va? Ejecución, porque es una acción o no. Eso es planificación, porque se entiende que esto se hace antes de ejecutar la auditoría. Una vez que el auditor firma esto, ya se comprometió, porque entonces no puede ejecutar y luego decirle, oye, firma esto, porque se entiende que en ese momento, cuando él ejecutó, no tenía la obligación de ser independiente, por lo cual va en la parte de planificación esto, ¿vale? Luego tenemos la firma de carta de compromiso y contrato con el cliente. Planificación también. Se entiende que acá se parte la parte densa, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos identificación de cuentas y rubros financieros relevantes. ¿Qué significa esto? Esto es explicar, o más bien, esto trata de ver cuáles son los rubros o cuentas del estado financiero que son importantes, valga la redundancia, en el estado financiero, lo que nosotros llamamos importancia relativa. Cuando hacemos esos filtros, elegimos el benchmark, aplicamos el factor, etcétera, 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 eso es. ¿Quién creen en qué parte del proceso eso creen que está? Ejecución. Eso está dentro de la planificación. ¿Por qué? Recuerda que primero yo planifico, yo veo qué cuentas son las que voy a revisar y una vez que ejecute, se supone que revisaré lo que había planificado yo. Por ahí va, ¿ok? Acá yo hago el rayado de cancha, ¿vale? Y como estamos en una auditoría de control interno, acá me dicen identificación de procesos críticos dentro del alcance, ¿vale? Es decir, que yo me encargo de ver o en base, ojo, al entendimiento del negocio, yo veo qué procesos son los significativos de la empresa. Porque si uno se da cuenta, está comprendiendo el proceso de compra, el de existencia, el de venta, el sistema contable, pero nunca dijimos acá que estos procesos eran los significativos o eran los relevantes. Tampoco, por ejemplo, estamos revisando el proceso de remuneraciones o tampoco estamos revisando el proceso de, por ejemplo, de contratación de personal, o no estamos viendo el proceso de tesorería. Entonces se entiende que esos procesos no son críticos. Pero ¿de qué manera lo pensé yo? En esta parte de acá, pues, cuando yo dije
los procesos críticos de esta empresa son compra, sistema contable, ventas, existencia. Entonces se entiende que esto es la planificación, cosa que cuando lo ejecute, yo me vaya de lleno con eso, ¿ok? Ahora tenemos el informe de control interno, que esto es la entrega del informe al cliente. La entrega final, cuando le digo tu informe es este querubín. Eso se supone que debería ser finalización o entrega de informe en sí. La última fase. Tenemos lectura de acta de directorio. Es cuando el asistente toma las actas y ve qué cosas son interesantes y de qué cosas puede sacar evidencia. ¿En qué punto creen que va esto? Planificación. Eso es ejecución, porque se entiende que el asistente ya está tomando las actas y ya está viendo de qué cosas saca información. Entonces se está ejecutando la pega, está obteniendo evidencia. Ojo ahí, ¿vale? Pero sí, se nota como confuso, pero es ejecución. Luego tenemos la lectura de los estados financieros, vale decir que es, después de entender el negocio, tomar el estado financiero para ver el tema del benchmark y todo lo demás, planificación. Luego tenemos levantamiento de situaciones observadas de control interno. ¿Qué significa eso? Eso es cuando yo terminé de, ojo, cuando yo evalué los temas de control interno, vi algunas falencias, es como es explicar qué falencias son las que detecté. ¿En qué parte está eso? En la parte del informe, profesor, ¿o no? Mira, sí, esto es la esencia del informe, pero se entiende que esto en teoría debería ser parte de la ejecución, porque se entiende que acá yo voy a hacer el cierre, pero ojo, que si le pusieron finalización, igual es correcto, porque se entiende que esta es la última fase de la ejecución y es el inicio de la finalización. Por lo cual, si le pusieron uno u otro está bien, pero si nos vamos como más dogmáticos, debería ser ejecución porque esto es la conclusión de lo que revisaron, ¿ok? Luego tenemos obtención, lectura y comprensión de los procedimientos de operación, o sea, nuevamente comprensión, que es parte de la ejecución. Tenemos la preparación del informe de control interno. ¿Qué significa eso? Que yo tomé el levantamiento de las situaciones observadas si le estoy dando forma al informe de control interno, ¿ok? O sea, finalización. Por eso decía que acá se encuentra el cierre de la ejecución, por esa lógica, ¿vale? Porque lo que yo tengo acá, lo llevo acá. Luego tenemos reunión de inicio de trabajo en terreno, o sea, esto es cuando se reúnen con el cliente y le dicen, cliente, vamos a ir tal día a comenzar nuestra auditoría, ya. O sea, Planificación. exactamente. Muy bien, Cristian. Tenemos revisión de calidad del informe de control interno. ¿Qué significa esto? Resulta que antes de entregar el informe y Ejecución. calmado, ojo, antes de entregar el informe final y después de preparar el informe, esto es la fase en la cual se toma el informe y ven si hay faltas de ortografía o ven si el informe está correcto, ven si el informe cumple con las formas, o sea, es como revisar que el informe esté bien para evitar cualquier malentendido. Y eso debería ser finalización, porque se entiende que acá es como entregar el informe para que quede bien. Y luego tenemos la selección del equipo de trabajo, vale decir, quiénes van a ser los asistentes, quiénes van a ser los seniors, eso es planificación. Muy bien. Ahí está ordenado. ¿Qué vamos a hacer ahora?
vamos a hacer lo siguiente. Sol Fernanda, dime, ¿tienes preguntas? No, Sol Fernanda no tiene preguntas. Ok, entonces vamos a tomar esto y vamos a hacer lo siguiente. Espérenme. Se supone que este puntito... ya, filo. Vamos a hacer lo siguiente. Se supone que acá vamos a tomar esto y vamos a ver en qué orden va. Entonces, primero, estamos claro que el entendimiento del contexto general de la empresa debería ser el punto que ya lo desarrollamos, que va acá. ¿Ok? Luego de eso, tenemos que ver qué sigue. Entonces, dentro de la planificación tengo, después de entender el negocio, resulta que tenemos la opción, tenemos todo esto. ¿Qué creen que va en segundo lugar? Primero, vi su negocio, entendí qué es lo que hacía, su historia, su organigrama, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, etc. Luego de eso, ¿qué creen que tendría que ver acá? Una vez que entiendo el negocio, ¿qué es lo segundo que yo debería entender de mi cliente cuando ya conozco su negocio bien? Su capacidad de pago, profe, ¿o no? Ya la capacidad de pago, alguien dijo algo más, y ¿Estado financiero? el estado financiero, ¿no? Porque del estado financiero veo la capacidad de pago, veo todo eso. Por lo cual, segundo punto, el 15, identificación de rubro y cuentas clave. Mira, antes de entender esto, yo no puedo identificar qué rubros son relevantes si no tengo el estado financiero, si no lo entiendo. Por lo cual, como segundo punto, debería ser ese que comentaron brillantemente. O por ahí, no me acuerdo quién fue, creo que fue Claudia, pero no estoy seguro. Debería ser la lectura del estado financiero. Se entiende que una vez que yo lo entiendo, debería ponerlo. Por lo cual, ¿qué voy a decir? Segundo punto, 19, y el 19 debería ser lectura del estado financiero. ¿Ok? Ahora, ese punto, ¿vale? Posteriormente, ya tenemos entendido, o más bien, ya leímos el estado financiero. Ahora, una vez que yo leo el estado financiero, ahí sí, como comentó María José, sería factible, una vez que yo leo el estado financiero, sería factible esa fase que dice identificar temas de cuentas y rubros financieros relevantes, porque acá se entiende que yo ya estoy viendo qué cuentas son las significativas, o sea, estoy haciendo el cálculo de la importancia relativa, por lo cual sería 15 en esta parte, ¿ok? Perfecto. Luego, ¿qué más viene? Una vez que ya entienden el rubro relevante, ¿ah? La 16. La 16, perfecto. Una vez que entiendo eso, yo veo qué procesos son los más factibles de aplicar. Chiquillos, ¿qué auditores son? Me enorgullecen. Puro perdiendo el tiempo acá, deberían aprobar todo ya. 16, sería eso. Pero no fue pésimo. ¿Les fue pésimo? Para mí les fue la raja eso. Pero Qué horrible. pero con respeto, uno, claro, que uno que es más exigente ve puros 5, eso es un manjar de notas, digo, wow. 16, ok. ¿Qué nos falta? Nuevo que tenemos acá, sería ese punto, 16. Después vendría
después de identificar los procesos críticos. Cuando ya identifican los procesos críticos, ¿consideran apropiado estimar cuánto se van a demorar por la gracia? Creo que sí. Por lo cual, después de identificar los procesos, Y además también el tema de los especialistas y el equipo. Al tiro. Todo al uno. tiro, todo en una, ya, por ahí va. Entonces, se supone que, y sí, para saber cuándo son los girales, te pasaste. Entonces, se supone que en ese caso debería ir exactamente. Luego, estimación de horas de trabajo y valorización del servicio para saber cuánto cobrar. Después de eso, lógicamente, tengo que ver quiénes van a ser los cabros que van a trabajar conmigo, por lo cual sería la selección del equipo de trabajo, como comentaron, y después de seleccionar a mi trabajo, voy a ver si necesito un especialista. Entonces acá sería evaluar la intervención de especialista. Acá. Por lo cual, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Por ende, ese punto. Ahora luego, ¿qué más vendría? ¿Entregar la propuesta? Muy bien, entregar la propuesta. Una vez que ya tengo el valor, tengo ya más o menos los especialistas que voy a contratar, etcétera, tengo que decirle al cliente, esto te sale de la gracia, vos. Y si no me acepta, ya le cobro esta cantidad de horas que trabajé acá, pues. Entonces yo digo, chuta, ese punto, tengo que ver cuánto es, o sea, tengo que decirle al cliente cuánto le sale de la gracia, ¿ok? Posteriormente también tenemos acá que ya teniendo esa lógica y en el rol de que el cliente nos diga sí, te vamos a aceptar, vendría como parte la firma de acta o declaración de independencia y la firma de carta de compromiso y contrato con el cliente. Primero, se entiende que yo le voy a decir acá a mi cliente, o sea, primero le voy a decir a mi equipo de auditoría cuánto, o sea, que tienen que firmar el compromiso y después mi cliente tiene que firmar el contrato para que se comprometa con lo que habíamos pactado, ¿ok? Después de eso, dentro de la planificación vendría la reunión de inicio del trabajo en terreno. O sea, esto es cuando se reúnen los jefazos con los asistentes y acuerdan fijar una fecha y cómo lo van a hacer y le avisan al cliente que van a ir, todo el asunto, ¿ok? Por lo cual, ahí está la planificación, primera fase. Después de eso, vendría la fase de ejecución. Y acá la verdad, chiquillo, es un poquito más flexible que la planificación en sí. Venga, la planificación en sí, porque qué proceso reviso primero y qué proceso segundo no afecta al producto en sí, ¿ok? Por lo cual, en este caso, se supone que nosotros vamos a decir, después de la reunión de inicio de trabajo en terreno, una de las primeras cosas que yo debería ejecutar debiese ser mandar, a ver, sería, dentro de todo esto que yo tengo, lo primero que yo debería hacer es decirle al asistente que lea toda la información de las actas de directorio, porque se entiende que con ese punto
tengo harta evidencia que podría ser clave a la hora de evaluar y comprender un negocio. Inclusive antes de todo, porque se entiende que con esto yo puedo ver si puedo ahorrarme unos pasos, si puedo ser más eficiente, si puedo tener holgura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego, si se dan cuenta, lo que viene después de ejecución, excepto la parte final que dice levantamiento de las situaciones observadas, el resto es solamente, ¿cómo se llama? Comprender, evaluar, comprender y evaluar, excepto este punto, por lo cual primero debería ser este, porque acá estoy nuevamente teniendo evidencia, entonces sería 21, sería ese punto, y luego, independiente de qué proceso es el que revisen primero o después, ahí lo verán ustedes, por lo cual yo voy a poner, para hacerla corta, primero comprender el proceso de compra, pero ojo, que primero comprenden un proceso y luego el mismo proceso se encargan de evaluar, ¿ok? Por lo cual, comprendieron el proceso de compras, por lo cual el segundo punto debería ser entender, o sea, claro, comprendieron el proceso de compras, por lo cual debería ser ahora evaluar el proceso de compra. Compras, proveedores, pagos, sería evaluar el control interno de pagos. ¿Ok? Luego, se encargaron de comprender el proceso de existencia, por lo cual ahora sería evaluar el proceso de existencia. Ush, ahí está. Luego, 2 y 2. 2 y 2. ¿Ok? Luego, ustedes se encargaron de comprender el proceso de ventas, por lo cual ahora tienen que evaluar el control interno de ventas. Ush. Luego comprenden el sistema contable y posteriormente tienen que evaluar el sistema contable. Y mira qué rápido lo hicimos. Sería eso, sería ese, y luego que evalúan todo, lo lógico sería levantar las situaciones observadas, o sea, encontrarle las pifias, para posteriormente preparar el informe final. Luego el informe final se revise para ver que no tenga falta de ortografía, que cumpla con lo que diga acá las normas, y al final se le entrega al terrible cliente. ¿Ok? Eso. Entonces, fíjense bien, por lógica, nosotros explicamos en clase que la planificación es la parte pensante, y por lo general, quienes piensan en la auditoría, por lo general, son los socios que se encargan de la parte comercial, eso lo habíamos visto, es el gerente, que es el planificador por esencia, y a veces necesitamos que el senior esté, porque el senior, como va a ser la persona que ejecuta esto, debería ser, o debería tener claro qué temas quiere el gerente. En la ejecución, el socio no va a estar ni ahí con mancharse las manos con la mano de obra, pues el socio, por algo socio, ya pasó como asistente, por lo cual él se encarga de vender nomás. Vale decir que el socio no va a estar acá. El gerente, como es el planificador, él no ejecuta porque ya
explicó lo que se iba a hacer. Por lo cual, esto es del senior, espérame, para que se entienda, esto le vamos a poner SN, este es del senior, del semi-senior y del asistente. Profe, el senior es el que le dicen senior manager, ¿cierto? No, mira. ¿Ese otro cargo? Sí, lo que pasa es que en una firma auditora normal o medianamente mediana, valga la redundancia, los cargos normales son estos. Está el asistente, que el asistente se supone que es la persona que ejecuta, que busca evidencia en la mano de obra. El semi-senior se encarga de ver temas un poquito más complejos que el asistente se le va en collera por motivos lógicos, porque el asistente es la persona que está como recién entrando, que le falta experiencia, los temas un poquito más complejos los ve él. El senior es la persona que fiscaliza la ejecución, que se encarga de supervisar esto. Tenemos el planificador por excelencia y el que vende y que también participa en la planificación. A veces las firmas auditoras son un poquito más grandes y hay un cargo intermedio entre el gerente o el manager, que también se conoce en algunas firmas, y el socio. Y ese cargo se llama senior manager. Y el senior manager, por lo general, es el socio que, o sea, es el gerente que está en fase de convertirse en socio. Es el gerente que está como en proceso de convertirse en socio, por lo cual se podría decir que es como un socio en práctica o un asociado. Esa es la principal diferencia. Pero en firmas auditoras más pequeñas o medianas, de gerente uno pasa a socio nomás. Pero esa es la principal diferencia, que el senior manager está entre este y este. Porque se entiende que senior es porque es más experimentado. Y este senior a secas se entiende que es un asistente, pero más experimentado. Esa es la lógica. Espero haber respondido su pregunta. Sí, está bien, gracias. Muy bien, Rocío. Ahora, y la finalización, que es la entrega del informe por lógica, a veces se mete el senior, a veces no más. El gerente se supone que es la persona que redacta el informe y el socio es el que pone el visto bueno, ¿ok? Por lo cual, independiente lo hayan ordenado o no, si se dan cuenta, esta lógica sí la vimos. ¿Y por qué lo quise explicar ahora? Porque yo vi que gente, por ejemplo, en esto que es ejecución, le pusieron horas al socio y uno dice, loco, el socio ni siquiera se mete acá, entonces no pasa. Hay gente que le puso harta horas al socio y fíjense que el socio es la hora más cara. Entonces, se supone que la auditoría se encarece a medida que más participa el socio, por lo cual ese era como un tema que quería comentar. Ahora, puede ser que no tengan la misma resolución acá, y no importa que no tengan lo mismo, pero yo les voy a hacer un propuesto. Este punto es acá, entonces, por ejemplo, se entiende que esto es parte de la ejecución, entonces se entiende que el socio no participa, el gerente no participa. ¿Quién participa? El senior, el semi-senior y el asistente, ¿no? Pero miren, para que lo hagamos más fácil, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Se supone que acá primero teníamos este punto que ya lo hicimos, segundo teníamos la lectura del estado financiero. Lectura del estado financiero, para este trabajo se habían destinado 16 horas. Espérenme un poco para no marearlos. Se habían destinado 16 horas, ¿vale? Por lógica, ¿quién debería tener más horas acá en la lectura del estado financiero? ¿Los asistentes? ¿O el semi-senior? Ojo, recuerden, 16 horas en la lectura del estado financiero. Es la segunda parte de la planificación. Planificación, ¿ok? Se entiende que en esta planificación, quienes planifican, el socio, el gerente y el senior, porque necesita saber cosas de lo que se planifica. El asistente ni mete mano a cabo, por lo cual es parte de la planificación. ¿Quiénes son los únicos que deberían tener horas? Estos tres, que puede ser que tengan los tres, dos o uno solo, ¿ok?
quién debería tener más horas de estos tres por lógica? ¿Quién es el que planifica por esencia? Gerente. Gerente, por lo cual el gerente debería tener más horas acá. Ahora, si yo, ¿qué haría por lo menos? Diría, mira, ¿sabes qué? Yo a este le daría 10 horas, porque se entiende que él es el que ve la parte densa, el que se encarga de explicarle a la demás gente el tema de los estados financieros. Como son 16, yo le daría 4 al senior, porque se entiende que el gerente traspasa al senior lo que tiene que ir más abajo, y se entiende que 2 horas, porque el socio igual tiene que cachar de la empresa, pero el socio por algo es socio. Se supone que ya pasó por todo esto, por lo cual tiene un poquito más de experiencia que los demás. Haría eso. Ahora, si alguien le puso, no sé, supongamos 4, 8, 4, está bien también. Si se supone que esto no está cerrado, ¿vale? Pero es como una lógica parecida. Luego de eso, resulta que viene identificación de cuentas y rubros financieros relevantes, el 15. El 15, acá. ¿Quién creen acá que debería tener más relevancia de los tres? Gerente, ¿no? Yo creo que entre los dos repartidos. Ya, gerente y senior. O sea, tú me dices eso. Bueno, supongamos 6 horas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es el gerente, porque él se entiende que identifica la parte de la importancia relativa, que es lo que han hecho ustedes, que en la vida real lo hace un gerente, así que han hecho pegas de gerente. Miren lo grande que es. 2 horas el senior, porque se supone que el gerente tiene que explicarle cosas al senior para que el senior lo transmita, y 1 hora al socio para que esté como enchufado en el tema. Ok, después de eso, pero ahora, si no quieren hacer partícipe al socio, como lo comentaron ahí, está bien. Le pueden poner 0 y 3. No va a afectar, pero siendo un poquito más conservador, yo lo pondría así. Ahora, Pero es que al socio hay que ponerle como, por ejemplo, una reunión y es como esta es la empresa que vamos a evaluar y contarle un poco de esas cosas. Entonces, en realidad, hasta media hora. hasta media hora. Sí, también se puede hacer de hecho, también se puede hacer de ponerle 2,5, supongamos, y hasta 0,5. No hay problema, se puede hacer. De hecho, me gustó tu idea. Un like para ti, Rocío. Tenemos eso. ¿Ok? Ahora viene identificación de procesos críticos. Esta lógica debería ser parecida a este punto, por lo cual podríamos ponerle la misma distribución de horas, no hay problema. Acá. Luego tenemos la estimación de horas y valorización del servicio, que es la parte 7, que es esta, que son 16 horas, y se supone que acá quien tiene la mayor relevancia por lógica es el gerente. 10 horas, supongamos, le vamos a poner, ¿vale? Luego, en esta parte, si el socio tiene más participación, porque el socio se encarga de vender la auditoría, por ende se entiende que en esta parte de la estimación de horas, ojo, cuando hablamos de estimación de horas y en la práctica, estamos haciendo este mismo marco, ¿ok? Entonces, este cuadrito, distribuir las horas, todo el cagüín, es lo que es el punto de acá, ¿vale? 10 horas el gerente por lógica, el socio tiene mayor participación porque se entiende que el socio tiene que ver y decir, me está saliendo muy caro, cambia esto, me está saliendo muy barato, cambia esta cosa. Aparte de eso, se entiende que él tiene que vender el producto, por lo cual se encarga de analizar cómo lo van a hacer, por lo cual deberían ser 4 horas, creo, y el senior 2 horas, porque se entiende que el tipo igual tiene cierta implicancia acá a la hora de decir, ¿sabéis qué? Resulta que yo creo que me la voy a poder o no, porque yo voy a ser el que ejecuta esto, ¿ok? Tenemos estimación de horas. Después tenemos selección del equipo de trabajo, de lo cual son 2 horas,
Y la verdad de quien se encarga es que el socio no tiene ni pito que tocar acá, si el socio está en el Olimpo. Con suerte conoce a los gerentes, no, por lo cual el gerente es el que manda acá. ¿Ok? Luego de eso, tenemos la intervención de especialistas, de lo cual la intervención de especialistas, que dice que son 1 hora, el gerente también es el que elige más o menos si necesitan especialistas igual, ¿ok? Después tenemos entrega de propuesta de servicios profesionales y valor de los servicios, que es el 6, y acá dicen que son 8 horas. Entonces se supone que acá es la primera reunión con el cliente, de lo cual le exponen esto. Y acá tiene relevancia el socio porque el socio expone, y tiene relevancia el gerente porque el gerente es el soporte del socio. Se podría decir que es como el asistente, o si el socio tiene algún tema que analizar, el gerente es el que pone la cara, etc. Por lo cual, acá sería factible unas 5 horas, supongamos, y acá unas 3. No le pongo más porque la hora del socio es cara, vos cacha, cobra 8 veces la hora, maldito. ¿Quién no sería feliz ganando 8 veces la hora? Tenemos luego Sí, eso. pero el socio como que en realidad vende el tema, siendo que el gerente lo planifica, Sí, podría ser inclusive un poquito menos que el gerente de horas, ¿o un no? poquito menos que, mira, se supone que la O iguales. ya Ah. podrían ser iguales también, que se supone que en la presentación el que expone es el socio, y el gerente está ahí sentado por si hay preguntas, o el gerente es el que se encarga de armar esto. Paula, ¿cuál es su pregunta? ¿No? No, que igual el pobre gerente es el que más trabaja. En la planificación sí, pero más adelante veremos que en realidad quien más trabaja no es el gerente. Trabaja harto, pero no es el que más trabaja. Pero vean el lado bueno, se supone que el socio, para ser socio, tuvo que haber sido gerente, senior, semisenior, asistente. Esto es ascendiendo por grado, así que tampoco hay que... Se lo merece el socio ya no trabajar tanto. ¿Ah? Se merece el socio no trabajar tanto y remunerar más. Claro, por lógica. Aparte que el socio es el dueño de la empresa, así que es como que ve su beneficio, el accionista. Luego dice firmado acta o declaración de independencia el 13, de lo cual acá son 4 horas, porque se supone que se redacta y se le entrega al equipo de trabajo para que lo firme, por lo cual el que redacta es el gerente y el senior se encarga de entregárselo a los demás abajo, como de mandar el correo y todo eso. ¿Okay? Quiero hacer un alcance, que cuando he hecho clases de esto me lo han preguntado y no los quiero ilusionar. Al senior, al semisenior y al asistente no se le paga por hora, porque ahora se supone que uno dice 5, 6, a ver, hasta ahora el senior ha trabajado 15 horas y se supone que por esta auditoría uno diría, a ver, sería entonces 15 por 3,2, 48 UF, 48 por 29 lucas la UF, él diría, o sea, el senior se ganó un palo 4, hasta ahora uno dice, pero qué ofertón, y sin contar que el senior ve más de un cliente, ¿cierto eso? No. El único que gana así es el socio. Entonces, si el socio dice que son 13 horas y 13 horas por 8,5 UEFs da, bueno, 13 horas por 8,5 UEFs da 110, y esas 110 por 29 lucas que dicen, o sea, el socio se está haciendo por la pega 3 para los 2, sí, a los demás no, a los demás es un sueldo fijo y reciben un bono una vez al año de las utilidades que tienen esto, independiente de la gratificación, ¿ok? Así que no se ilusionen aún, de que van a ser millonarios cuando tengan la pega. Entonces, estamos acá en la firma y luego tenemos la firma de carta de compromiso, que es el 14, y se supone que el 14 son ¿Profe? 2. Dígame, Rocío. Al fin y al cabo, esa valorización que tiene al final es como para decirle al cliente cuánto es lo que le va a salir la auditoría, ¿no? Así es, para eso lo hacemos. Muy bien, para eso es.
Entonces, esto se supone que lo tuvieron que haber hecho. Algunos lo hicieron y lo hicieron muy bien. O sea, no revisé que diera lo mismo que me va a dar a mí, porque la verdad que son muy relativos. A nadie le pasó que dio muy abajo, o sea, quienes lo hicieron con esta estructura, nadie dio que fuera muy abajo o muy arriba, pero igual habían cosas que uno decía como, no sé, ¿vale? La firma de compromiso y contrato con el cliente, 1 hora al gerente porque él la redacta y 1 hora al socio porque él se la entrega al cliente en una reunión. ¿Ok? Luego tenemos eso, 14, luego reunión de inicio de trabajo en terreno, de lo cual acá esta reunión es por lo general entre el gerente y el senior, porque se entiende que el gerente habla con el senior y como que ven de qué manera lo van a hacer, ¿ok? Y ahora comenzamos la ejecución, pues chiquillos, y ahora van a ver quién trabaja más. 18, lectura y acta de directorio. Quien trabaja más acá debería ser el asistente. ¿Y por qué? Porque el asistente es el que hace el trabajo sucio en la mano de obra. El semi-senior ve temas que son un poquito más complejos y que el asistente no podría entender, o si no, se encarga de responderle preguntas al asistente. Y el senior es quien fiscaliza esto, ¿ok? Por lo cual, si son 24 horas, podríamos fácilmente poner acá, por ejemplo, 16, supongamos. Acá podríamos decir que son 5 horas para que nos dé 21, ¿cierto? Sí, 21, y 3 horas el senior, por ejemplo. Luego tenemos la obtención y comprensión de los procedimientos de operación. Acá, son 40 horas, y adivinen qué trabaja más acá, po. El asistente también, por lo cual, acá podríamos decir que son 24, acá podríamos decir que son 6, pero no, 24, 30, no. Acá son 10, supongamos, porque se supone que el semi-senior trabaja un poquito más que el senior, ¿ok? Así que esa es la lógica. 34 y acá son 6. Entonces se entiende que acá completé las 40, sí. Y eso lo podemos hacer en todos los procedimientos. O sea, esto funciona con la misma lógica para el tema de la comprensión del proceso, que sería el primero, que son también 40 horas. Podría tener la misma lógica. 40 horas acá. Luego, si nosotros vemos el tema de evaluación del control interno de pagos, que es el punto 9, debería ser la misma lógica. Luego vemos comprensión del proceso de existencia, que era el 2, misma lógica. Luego vemos la evaluación del control interno de existencia, que debería ser es... La tenía ya, a ver. Bueno, la tenía. 3 cuentas por cobrar, misma lógica. Luego tenemos también evaluación del proceso de venta, el 10, misma lógica. Y comprensión del sistema contable, era el comprensión del 4, misma lógica. Tenemos también acá comprensión del sistema contable, evaluación del sistema contable, el 11, acá. Y tenemos también levantamiento de las situaciones observadas, que es el 20, y acá son 24 horas, ¿ok? Entonces acá, ojo que en el asistente, a lo más, ¿cachai? Lo vamos a llamar si hay algo que no entendemos y que él tuvo. A lo más. Entonces acá se supone que podría ser 4 horas, supongamos. El semi-senior, también misma lógica, debería ser un poquito más 6, y se entiende que el que sí tiene harta pega acá es el que supervisó esto, el que tiene las conclusiones, el que se las entrega al gerente,
el que defiende la postura ante el gerente, etcétera, 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 es el senior, por lo cual son 24, acá deberían ser entonces 10, y como el gerente también participa, acá le vamos a poner 10, por lo cual me da 20. Venga, 10, 20 y 4 horas el gerente, porque se entiende que el gerente tiene que entender que realmente eso fue y da el visto bueno para hacer el informe. Luego tenemos preparación del informe de control interno el 22, de lo cual el 22 son 40 horas, y acá sí es como la... No, acá, preparación del informe de control interno. Acá, el que más trabaja nuevamente es el gerente, pero tiene una participación muy similar a la del senior, ¿ok? Por lo cual podríamos decir, por ejemplo, que en este caso, el gerente participó 15 horas preparando el informe, podría ser 14 horas el senior, porque se entiende que entre los dos lo hacen, toda 29, se entiende que si hay alguna pregunta puntual, nuevamente, podría responderla al semi-senior, tenemos 30, y quien va a defender esto es el socio, por lo cual acá también el socio tiene harta peguita, 10 horas, ¿ok? Luego vemos el tema de la revisión de calidad, 24, que son 16 horas, y es la verdad que el gerente tiene más relevancia, que es casi todo, y a lo más el socio podría ver algunos temas puntuales también para corroborar. Y la parte final que dice informe final de control interno, cuando se le entrega al cliente, se supone que quien lo defiende es el socio junto con el gerente, al igual que la parte inicial cuando se reunían los dos en la planificación con el cliente, que era, si no mal recuerdo, este punto que decía firma de compromiso y contrato con el cliente el 14. Y no, acá la participación es similar, ¿ok? Es como lo mismo que de esto, por lo cual la firma del contrato podría ser 4 y 4, ¿ok? Así. Si yo sumo esta lógica, van a ver del total de horas, 32 horas son de socio, 76 horas son de gerente, 91 horas son de senior, por lo cual se dieron cuenta que el gerente igual trabajaba, pero no sé si tanto. 92 horas son de semi-senior, y el asistente tiene la mayor pega. O sea, ese sí que trabajó, ese pobre chiquillo. 32 por 8,5. Paso acá. ¿Por qué no me da? Bueno, por algún motivo el Excel se pixeló. ¿Okay? 272 UF. Esto es 418 UFs. Esto es 291,2 UFs. Esto es 184 UFs y 169,6 UF. O sea, el asistente feliz ganando eso por una auditoría, iluso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo esto, ¿cuánto le costó la auditoría al cliente? Al cliente le cuesta esta auditoría 1.334,8 UFs, de lo cual en plata, en peso chileno, vale decir que le cuesta 38 millones de pesos, entendiendo que es una empresa grande, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, people? Pregunten con toda confianza. Qué caro. Sí, caro. Yo lo sé, caro. Así que para que vean que se hace plata siendo auditor, la verdad es que sí, pero es un trabajo de harto esfuerzo. ¿Ah? O siendo socio. Sí, pues siendo socio. Siendo socio. Sí, siendo socio, lógicamente. Pues imagínense, por ejemplo, los precios de mercado en una Big Four, no sé ahora,
pero yo te digo precio año 2018, que fue cuando supervisé alguna práctica en algún momento. Yo me acuerdo que los asistentes financieros estaban ganando onda, entiéndase, recién titulado, sin experiencia laboral y que entraba a trabajar a una Big Four, a una auditora grande. El asistente financiero, el de auditoría financiera que revisaba estados financieros, ganaba en aquel entonces como 620 líquidos, por ahí, no miento, ganaba 600 líquidos y entre 620 a 650, dependiendo cómo negociaba, era el asistente de auditoría tributaria, que siempre la tributaria gana más, pero lamentablemente, porque en Chile la gente es flight, entonces le gusta no pagar impuestos y que sea legal para que no lo lleven preso. Mira, flight, si tú ganas plata, paga tu impuesto, pero es más o menos por eso que el asistente tributario gana un poquito más. Entonces era como entre 600, 650 un asistente recién titulado. Y así van subiendo por lo general de 300 a 400 lucas por cargo y así lo van viendo. Entonces era 600, por ejemplo, 900, 1.200.000, 1.500.000 y más. Y van a decir, pero qué poco. Sí, pero vean la parte buena. Se supone que, por lo general, quien trabaja en auditora, como se entiende que ven un montón de empresas y ven un montón de cosas, se dice que un año de experiencia de auditoría equivale a 2 años de experiencia laboral real. O sea, por ejemplo, quien tiene un año acá, de verdad tiene 2 años de experiencia. Entonces, quien tiene 5 años, de verdad tiene 10. Por eso, por lo general, los seniors, cuando renuncian antes de ser gerentes, se van como gerente de finanzas en una empresa o gerente de administración, es por esa lógica, ¿ok? Como dato fic nomás. Pero eso era lo que tenían que hacer más o menos, de lo cual algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, y otros lo hicieron, pero mal. Entonces, aquí voy con el tema de la evaluación. Voy con el tema de la evaluación de que, lógicamente, quien tuvo por ahí hubo un 6-7, esto lo tuvieron brillantemente. Se supone que no tuvieron el 7 porque es para los dioses. No, mentira, si era una bromita. No tuvieron el 7 por el tema de la forma nomás. O sea, igual habían unas hojas un poquito desordenadas y a pesar de que la forma es lo menos relevante, igual la prolijidad del trabajo marca una diferencia entre dos perfecciones. O sea, si hay 2 trabajos de fondo que son la raja, uno dice cuál es mejor, bueno, quien tuvo la mejor forma en ese caso. Así debería ser como el filtro. Pero es por eso nomás, ¿vale? Gente que tuvo y vi que le dio horas al socio en un punto de ejecución, uno dice como sospechoso, y que le dio al asistente horas en la parte final. Y ahí uno dice, chuta, complicado. Entonces yo sé, y me voy a poner el parte del área, es que profe no lo vio con esta forma antes de entregar el trabajo, lo sé. Exacto. Con lo cual, no, si yo soy súper consciente, Javiera, tranquilo. Pero yo creo que usted un no, poquito de consideración. yo creo que usted nos dio como la idea, creo que era analizar un poco más. Por eso yo les mandé el correo y dije, ojo, que esto está desordenado o no tienen que ordenar. Se los dije. Y algunos frescos no lo hicieron. Otros sí. Otros, por ejemplo, que sí lo pusieron con esta misma forma, no ordenaditos, me da lo mismo si lo hayan ordenado en forma o no, pero sí las horas las distribuyeron bien. Si se dieron cuenta, yo les dije al inicio de la clase que esto era como el 88% de seguridad que era su nota fija. ¿Por qué no 100%? Porque efectivamente voy a volver a revisar esta parte y ahí veo y digo, ¿sabéis que fui muy rígido? Vamos a flexibilizar un poquito más, o si no diría, ¿sabéis que efectivamente lo vi? Así que se mantiene. Pero es eso, lo más probable es que esto sea un poquito más, así que, excepto los que tuvieron 6-7 por motivos lógicos que ya les dije el motivo, pero el resto se supone que yo lo voy a revisar con mayor detalle para ver si fui muy rígido o no, y en el caso de que haya sido muy rígido lo vamos a flexibilizar, porque hay que yo sé que son chiquillos en fase de aprendizaje, en que tal vez, a pesar de que da lo mismo la forma, porque
usted entiende el concepto, no es alumno mecánico, voy a asumir de que ya efectivamente la contingencia y todo lo vamos a flexibilizar, pero eso, ¿ok? Les voy a mandar este Excel al final de la clase junto con el video como lo vemos siempre, pero entienda que en un principio su nota puede ser esa o más, ¿vale? Así que eso, si me lo pregunta Profe, Rocío, pero aparte de enviar el Excel, los trabajos vienen con algún comentario, cosas que cambiar, porque obviamente tenemos que entregar la segunda parte. mira, la Igual segunda parte depende de esto como saber si estamos bien para seguir con lo segundo. no O nada que ver necesariamente, la segunda parte. no, recuerda Porque que si yo notifiqué mal los riesgos, ¿cómo lo voy a hacer bien en la segunda lo parte? que pasa es que la segunda parte tienen que hacer la matriz de riesgo y la evaluación de riesgo, y la evaluación de riesgo es independiente de que hayan distribuido bien o mal las horas, es un tema completamente anexo, ¿ok? Lo que pasa es que dentro, No hablo de las horas, hablo del resto del trabajo. mira, que la verdad en el resto del trabajo, sinceramente, no tienen falencia. De hecho, las notas se justifican en el punto de que hay algunos, claro, en la principal parte es por este concepto principalmente y por otras cosas chicas. Nos caímos en la carta GAN y la valorización. Más que en la carta Gantt, sí, porque se supone que claro, primero en la carta Gantt porque no había una distribución como acorde. Alguna gente lo hizo como carta Gantt, así como formal y se entiende bien, pero esto repercutió en la propuesta de servicios porque entregaron una propuesta con horas sobrevaluadas o subvaluadas, tenía impacto en esta parte, en la valorización del servicio y aparte en la distribución del trabajo. Era principalmente eso, ¿ok? Pero en la parte, no sé, de por ejemplo, la planificación en sí, entender el negocio, yo me atrevería a decir que a la mayoría les fue brillantemente bien, ¿ok? Pero yo cuando vuelva a revisar esto, sí les voy a emitir los comentarios individuales a cada equipo. Lo más probable es que no sea correo por correo, pero sí sea como un correo al representante de equipo diciéndole, estimado, esto. ¿Ok? Ok, ya, Esa parte. gracias. A ti, por ¿Qué Rocío, pasó? si para eso andamos. No, sin nada que agradecer, si para eso andamos, si para eso me pagan. Pero pónganse en el rol de que su nota es esa y puede ser más, ¿ok? Ahora, no es mala nota, tampoco sean. Mira, yo cuando les digo que relájense y digan, ah, estamos playas si me mantengo así, porque tampoco es la idea. Yo sé que ustedes no son alumnos, ¿cachai? Conformistas, de lo cual me parece excelente. No Pero, lo mueva tanto, profe, que no puedo ver. perdón, Rosa. Pero tampoco digamos, ¿cachai? Que les fue horrible. Si hubieran habido puros 4, hubiera dicho, ¿sabéis qué? Horrible. Pero, por ejemplo, cuando he hecho estas actividades en otras instituciones, créeme que son puros 4 y con notas, con suerte 5, entonces objetivamente me llevé una grata sorpresa con ustedes, me da mucha alegría que la más baja haya sido 5-5 midiendo con la misma vara. Entonces es señal de que uno dice como, estos chiquillos tienen la pasta, o son buenos o son estudiosos, así que por eso súper conforme y se los voy a enviar. ¿Alguna pregunta más? Ya. Espérame, es que, a ver, antes de que ver una parte que no voy a grabar. Entonces, Rosa, la felicito, su 6-7 fue muy bueno y el de su equipo también, así que son unos chiquillos muy clever. Sí, son power ellos, muy power.